Óscar Roa, nuevo International Director de Incruises, que ha hecho un crecimiento en los últimos 14 meses de un 400% en su negocio. Quería algo diferente, había tenido negocios tradicionales, pero nada, algo que me diera esa libertad, ¿no? No había ninguna estructura de aprendizaje en sentido de cómo hacerlo. No tenía esa posibilidad de aprender de alguien que conociera mucho, porque mi sponsor llevaba un día más que yo. Y después vino la pandemia. Exacto. Como digamos ahí ya que nos encerraron ahí en marzo. Había algo que le llamaban post-misión, que es algo mental que le pasa a todos los militares, ¿no? Y pues a mí me pasó. Voy a invertir en otro negocio para hacerme otro extra y otro negocio para hacerme otro extra. Exacto. Y entre todos los negocios haré el huevo, que era lo mismo que hacer un regional director y enfocarte bien. Mi marketing era toda mi familia y dos más personas ajenas. Alguien que se había equivocado inscribiéndose con tu link. Exacto, exacto. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar esta entrevista con Óscar Roa, nuevo International Director de Incruises. Y este vídeo lo hacemos de camino de Madrid, que vamos para un evento, por cierto. Un evento donde acaban de sacar mejoras de la membresía. Te doy el hype aquí, pero bueno, esto ya hablaremos otro día. Y quiero que Óscar te comente un poquito cómo han sido los últimos meses, porque ha hecho un crecimiento en los últimos 14 meses de un 400% en su negocio a nivel de facturación. Quiero que te comente un poquito cómo ha sido este proceso y le voy a hacer algunas preguntas para, sobre todo, que te enfoques. Yo te digo el resultado, pero el resultado no es lo importante, el resultado se da. Para que te enfoques en qué acciones ha tomado él, para que puedas duplicarlas tú, para que puedas tomar acción y para que entiendas que esto se va a dar a medio largo plazo. Entendemos medio largo plazo como 1 año y medio, 2 años y pico. Todo ese resultado basado en la acción que él empezó a hacer, y eso es lo que le vamos a preguntar. Así que, Óscar, si quieres presentarte un poco, de dónde eres, a qué te dedicabas, cuándo empezaste en Incruises. Vale, muchísimas gracias, Borja, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Y nada, yo llevo ya 7 años en esta oportunidad. Mi profesión era militar. Yo estuve 19 años ejerciendo mi profesión como militar. Y pues hace muchísimo tiempo me gustan mucho los negocios y quería algo diferente. Había tenido negocios tradicionales, pero nada, algo que me diera esa libertad, ¿no? Que buscamos todos los emprendedores, todos los que estamos en la búsqueda de alguna mejora personal y financiera. Y esta empresa, pues cuando la conocí me dio la oportunidad, uno, de la visión de viajar y dos, la posibilidad de generar ingresos. Llevo ya 13 cruceros con la compañía y bueno, a día de hoy, gracias al trabajo y al esfuerzo, ya somos directores internacionales. ¿Cómo empezaste en el club? Porque Óscar hoy en día está directo mío, pero no empezó como directo mío. No es que estuviese en otro equipo, sino que estaba en profundidad. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo fue ese inicio? Que yo creo que muy poca gente lo sabe. Pues fue un gran amigo mío que le agradezco toda la vida de haberme presentado esta oportunidad. Lastimosamente no está en el negocio, pero fue la primera persona que me mostró esto. Era un compañero del ejército, también emprendedor, muy, muy buen chico. Y gracias a la amistad que se creó creando negocio fuera de lo que es Incruises, pues me dijo un día, una noche, me dijo: Óscar, ¿a ti te gustan los cruceros? Y yo le dije: sí, claro, mi madre lleva muchos cruceros y siempre me dice: Óscar, lleva a las niñas a un crucero. Yo tengo niñas, 2 hermosas princesas, y tenía esa ilusión, pero no sabía cómo, como un trabajador normal, cómo va a ir a un crucero si le parece carísimo, ¿no? En mi mentalidad en ese momento. Ujú. Y cuando me dice, me mandó un vídeo porque tristemente él ni siquiera estaba dentro en la oportunidad todavía, estaba probando a ver si alguien le picaba y le seguía el hilo. Y yo fui ese primero, yo no lo dudé, lo escuché, me gustó muchísimo, dije: va, lo peor es viajar en crucero, pues vamos a hacerlo. O sea, yo solo entendí eso en ese momento y le dije a las 12 de la noche sí. Él no se había registrado ni siquiera y al siguiente día ya se registró, me mandó el link y al día siguiente, el 19 de octubre del 2018, inició esta oportunidad gracias a ese amigo. O sea, a finales de 2018. Sí, ah, has hecho ya más de 7 7 años. años ya, un poco 8 ya. Más de 7 años. Ajá. Increíble. ¿Y cómo fueron un poquito los inicios? Vamos a poner desde 2018 hasta el año de la pandemia. Ajá. ¿Cómo fue tu inicio del negocio?
cómo arrancaste, hasta dónde llegaste, dónde empezaste a patinar que decías, no sé si sé hacer el negocio, cómo lo viviste un poco esos primeros año y medio, 2 años. Sí, sí, sí. La verdad que al principio lo cogí con mucha fuerza. Uno, para viajar, que sí o sí sabía que iba a viajar. Más barato. Y dos, pues empecé sin ningún conocimiento. O sea, sabía que había una estructura, pero en ese tiempo tú también llevabas muy poco. O sea, no había como lo que hay ahora, ¿no? Que ahora tenemos todo, ¿no? Yes Movement tiene toda la parte de aprendizaje y tal. En ese momento no había mucha estructura Sí. a la hora de aprender. Pues Es fue un decir, poco... yo llevaba poco, yo no llevaba ni 2 años cuando tú empezaste. Exacto. Entonces, claro, que no había ninguna estructura de aprendizaje en sentido de cómo hacerlo. Ujú. Entonces, fue empírico, empezamos a hacer reuniones nosotros en casas. Primero a mi casa, yo empecé a llevar a los chicos. Habían varios equipos en Madrid de varias personas y mismo de tu mismo equipo, ¿sí? Y empezamos a hacer reuniones, tal. Y David Gamarra, en ese entonces Marketing Director, empezó a liderar allí en Que Madrid. él vivía en Madrid también, Exacto, porque trabajaba exacto. allí. Exacto, entonces ahí él era el que estaba liderando un poco allí en Madrid, entonces empezamos a asistir a esos eventos. Yo me río porque digo, David Gamarra trabajaba, para que hay gente que la ha conocido ya sin trabajar, pero antes En ese... trabajaba en una empresa. Exacto, exacto, exacto. Y fue la primera persona que yo vi como más cercano de rangos en ese momento. Y bueno, empezamos, yo no tenía esa posibilidad de aprender de alguien que conociera mucho porque mi sponsor llevaba un día más que yo. Entonces no tenía mucha experiencia para darme. Sí teníamos muchas ganas y empezamos a crear cosas. Incluso en enero del 2019 fui a Roma a hacer un evento que me apalanqué con muchos equipos de diferentes partes y fui por un prospecto, no fui porque tenía equipo en Roma, no sabía el idioma, o sea, yo me lancé a la piscina con todo, o sea, fui a por todas desde el minuto uno, lo único que no había ese soporte que hay ahora, ese acompañamiento, todo ese liderazgo que ya se ha Ujú, creado en estos 10 años y empecé a hacer eventos ya, incluso en diciembre hice mi primera presentación, que fuiste tú a Madrid, el ujú. 22 de diciembre del 2018 tú fuiste. ¿Ese es el de el paseo de las choperas? Exacto, exacto, ahí. Esa fue la primera presentación y yo llevaba menos de 2 meses. O sea, me lancé a la piscina con toda, no sabía cómo. Y hay gente que a día de hoy tarda 6 meses, 7 meses, 8 meses y no hace tu primera presentación. Sí, entonces para mí fue algo muy, muy ilusionante empezar ya, ¿no? Hice mi team leader en ese momento también para ese reconocimiento. Sí. Hice el reconocimiento para ser team leader en diciembre, cerré el team leader. Y bueno, empecé a hacer eventos, incluso tuve la oportunidad de que al hacer el evento en Roma, Antonio Martínez, que creo que en ese momento era executive o international, no recuerdo, Por ahí. ¿vale? Me invitó a una comida, ¿vale? Por haber hecho ese evento, empezar a liderar y tal. Y bueno, tuve esa oportunidad, ¿no? De juntarme con personas y bueno, empecé a hacer eventos ya en Madrid más constante, empezamos a liderar un poco Madrid y justo llega pues pandemia. Yo llegué a agosto del 2019 a Marketing Director, ¿vale? Fueron unos 7, 8 meses en lograrlo y en diciembre me fui al GoPro. Pude ir al Ujú. GoPro antes de pandemia, fuimos allí y ahí fue cuando hubo la explosión mental mía de que esto era muy grande, que el network marketing era inmenso y que había posibilidad de que cualquier persona de cualquier tipo, sexo, religión, cualquiera, podría llegar a tener éxito en el network marketing y ahí despertó mi visión a hacerlo en grande. Entonces, para recapitular un poco, tú hiciste el team leader relativamente rápido. Sí, diciembre, ¿Cuánto tardaste en llegar a marketing directo desde que empezaste? 8 meses, 8 meses. Ya estamos ahí a final de 2019. Bueno, exacto. final o mitad. Ajá, Después fuiste al GoPro a final de ese mismo año, en 2019, ajá. que fue el último que fuimos, el último Sí, sí, sí. GoPro. Y después vino la pandemia. Exacto. Como digamos, ahí ya que nos encerraron ahí en marzo. Sí, sí, sí. Yo volvía de Dominicana, justo, a 2 días del encierro. Vale. Y a partir de ahí, en pandemia,
Bueno, tenías un equipo pequeño, Sí, era, 30 personas, como decías tú, era mi mamá, toda mi la, familia y dos fami- más. la familia, Mi marketing era toda mi familia y dos más personas y ajenas. alguien que se había equivocado inscribiéndose con tu link. Exacto, exacto. Y, ok, vale. Entonces, a partir de ahí, tú empiezas a hacer el negocio online. ¿Cómo tú vives pandemia? ¿Y cómo lo viven también tus patrocinos? ¿Cómo tú trabajabas? Yo ni me acuerdo, pero tú no trabajabas conmigo. No, 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 no. Eh, No, trabajaba directamente con mi patrocinador en ese momento, Jason nosotros Martínez. sí que nos conocíamos Sí, sí, sí. Pero de ir a ver no, Stan Madrid y demás, pero yo creo que no exacto. teníamos ni No, Zooms, no ni teníamos llamadas, relación, no, no, no. ni nada. Poco, poco. Yo creo que en pandemia es cuando empezamos a tener contacto, o a partir de que hiciste el marketing director. A partir de que hiciste Sí, el pero marketing tampoco director, porque yo me fui a Líbano y tampoco, ahí es cuando te fuiste al sí. Líbano. ¿Cuándo te fuiste? Eso fue en julio del 2010, del 2020, julio de 2020 fui al Líbano. Julio de 2020. Cierto, O cierto. sea, cerrado en marzo, yo tuve esa temporada trabajando en casa. Exacto. Desde marzo que cerraron hasta julio que me fui, trabajando en casa. ¿Y cómo viviste ese proceso de cuando te llaman hasta en el Líbano? Y ahí yo me acuerdo que sí que me dijiste tú. Sí, ahí estábamos un poco, pero no estábamos 100% trabajando juntos. O sea, había una conexión, pero muy, muy lejana. Porque claro, al estar en profundidad, tú tenías más directos y estabas trabajando tal. Entonces, no. Y en online, pues trabajábamos, pero nosotros organizamos nuestros propios Zooms, empezamos a hacer presentaciones, Sí, formaciones, nosotros, con tu digo, línea de no, auspicio. exacto, Sí, y con tu línea de auspicio trabajas online y ajá, digamos un poco cruzado con la con, gente de Madrid, que también parte de la tu línea de auspicio, más a lo exacto. mejor Gamarra, más José en aquella época, Sí, más alguna persona más que habría algún otro sí, equipo. pero casi siempre era más Jason y yo los que estábamos juntos. Sí, Y recuerdo. ya había algo ya de Just Movement, ¿vale? Y ahí nos apalancábamos también. Sí, porque Yes Movement, digamos que lo creamos cuando yo era Regional Director. Antes existía un sistema formativo para diferentes equipos y unificamos todo en Yes Movement y fue el mes que hice el Regional, que ahora mismo no me acuerdo cuándo fue, Ya, pero, ya. pero vamos, por ahí fue, creo que fue 2018, claro. Sí, claro, tú ya ¿2018? eras. Sí, puede ser, Sí, puede yo ser. creo que tú ya eras. Bueno, vas al GoPro, pandemia, te mandan al Líbano, ¿ok? ¿Cuándo empieza un poco esa frustración de decir, ok, llega al marketing director y me cago en la mar que esto no tira para adelante? O sea, ¿cómo fue la frustración? ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que crees que hacías mal? ¿Por qué crees que estabas ahí enganchado en el marketing director? ¿Y cuál fue el punto de inflexión? Pues uno, porque yo tecnológicamente no soy muy hábil, las redes sociales no soy, mi conexión es más personal, más uno a uno, pero yo empecé a hacer por internet lo que había, ¿no? No podía salir a calle, no podía hacer eventos, pues empecé a hacer Zoom, a hacer publicidad paga, tal, para que llegaran prospectos por leads. Estamos Y hablando de época de sí, pandemia, sí, ¿eh? sí, en esa época. Y pues yo ahí no crecía mucho. Antes de pandemia sí hacíamos eventos muchos, pero después ya no. Entonces me tocó adaptarme a lo digital. Sí, entonces ahí no había mucha conexión, pero bueno, lo hacía. Nunca perdí el marketing director, ¿vale? Trabajaba para ello, ¿vale? Pero Y casi bueno, estábamos, yo me acuerdo estar ahogados ahí en el sí, 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 marketing sí, 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 sí. todos los días 30 o 31, me quedan dos, digo, brother, llevamos así 6 meses. Más, bueno, pues fue pandemia entero igual, siempre luchando por uno, dos, tres, cuatro, y era constante lo que yo hacía, lo único que estábamos con la primera membresía, ¿vale? Y al final era que eran cada por uno, 100, ¿no? Y era una persona Cada alta cada, nueva, $100. exacto. Entonces, claro, entonces ahí yo estaba patinando en el marketing, pero nunca lo perdí. No había encontrado tampoco el punto de tener una persona, un partner con quien trabajar, tampoco tenía eso, ¿vale? Entonces estaba prácticamente solo. Sí, tenía el marketing, tenía miembros, tenía socios, mi madre, mi esposa, pero no hacían el negocio, entonces prácticamente estuve solo, ¿vale? Entonces pandemia, después me fui al Líbano, lo intenté hacer online porque allí estaba casi 10, 12 horas trabajando,
o más, y el resto pues lo intentaba, no tenía mucho internet, en trabajar online un poco, intentaba conectarme a los Zoom, intentaba tal, pero yo creo que fue una desconexión, ahí yo lo cuento y tristemente cuando uno se va fuera de casa, fuera de hija, fuera de mujer, pues al final tu mente se bloquea. Había algo que le llamaban post-misión, que es algo mental que le pasa a todos los militares, ¿no? Y pues a mí me pasó, ¿no? Tuvimos un problema familiar incluso a la vuelta y eso desconectó bastante del negocio. Porque claro, no estaba bien en casa, no estaba bien con el negocio, porque no lo estaba haciendo profesional y no lo tenía sólido ni nada, o sea, Sí, era vago lo que había logrado. Entonces, claro, fueron muchos situaciones. Cuando ya vuelvo en octubre, noviembre, ya finales de 2020, pues ya estaba en casa otra vez, pero también ya había desconectado casi 5 meses del negocio, que no estaba desconectado, pero sí porque al final problemas psicológicos, por llamarlo de alguna manera, más aparte que no evolucionaba el negocio, pues llegó un match mental que te bloquea. ok. ¿Dónde nos situamos entonces ahora en fecha? Ya noviembre, que ya estaba en Madrid y pues estaba retomando Noviembre 2020. 20, sí. Ok, está retomando otra vez. Ya noviembre justo es creo que cuando Ya empieza empieza a a moverse moverse un un poco poco, todo. sí. O sea, todos nos referimos a la parte de las navieras otra vez. Algunos compañeros, poquitos, Fueron. 40, 50, se fueron de su primer crucero, bueno, su primer crucero de algunos, de los que Sí, sí, se sí. habían inscrito en pandemia. Y, y creo que algunos también tal, y probaron como vamos a resurgir. Ujú. La empresa sigue súper fuerte, Sí, crecíamos igual. crecíamos. Y a partir de ahí, ¿cuándo es cuando te vas a ese crucero con Vane en Yachts Club, con MSC? No, ahí ya todo 2021, me fui con la familia de crucero, ya empezaron a esto, me fui con toda la familia, nos Sí, fuimos 2021 14 fue como de de recuperación casi. recuperación mía, porque claro, había tenido mil cosas personales, familiares, económicas, de todo. ¿Y qué pensabas, perdona, qué pensabas de Incruises? Es decir, eso te, ¿cuál era tu pensamiento? No sé si te acordás de ese Sí. momento, de decir, esto vale la pena, no vale la pena, no afectaba nada. Es decir, bueno, he dejado el negocio en stand-by, pero lo haré ahora más adelante cuando me recupere. ¿Pensabas que te afectaba, no sé, negativamente, No, positivamente? no, No no, tenía no, nada que siempre ver. estaba bien. El negocio yo lo veía siempre porque yo tenía tarjeta negra, recibía un cheque pequeñito, pero lo recibía, entonces mis viajes estaban solidados y sí o sí iba Y a irme de tenías un viaje, extra. exacto. Entonces yo el negocio nunca por mi mente pasó en que era malo o que no lo iba a hacer nunca, o sea, siempre lo tuve y Ok, sabía que lo iba a hacer en algún momento, pero no estaba en match con el negocio para hacerlo serio. ok. Ok, y a partir de ahí, 21 te recuperas, Ajá, viajas con la familia, sí, pero me desenfoco en sentido del negocio, que es algo que hacen las personas. Ahí el 2021 me estás como desconectó. cómodo con la familia viaja, yo viajo, tengo un Exacto, extra exacto, y, trabajo, y, y ya veré si lo hago esto. O sea, pero ya veré si lo hago fuerte, me refiero. exacto, pero seguía teniendo como esa ilusión de generar ingresos, fuente de ingresos. Entonces mi mente estaba pensando que como lo había intentado, en teoría, durante un tiempo, casi 3 años, 4, y no me había ido bien, pues estaba buscando otra fuente de ingreso. Ya tenía esto medio sólido, pues Sí. buscar otro. Pero, ¿qué Ah, es pasó verdad, en 2021? Cambia, ¿cuándo empezaste a hacer cambia la ¿cuándo empezaste a membresía. hacer el bobo de que invertiste en no sé qué? ¿Eso cuándo Eso fue? 21-22. Ah, Ahí. claro, claro, o sea, Pero es que también cambió la membresía. pero esa es la mentalidad. Esa es Exacto, una de las uno de los pensamientos erróneos es, ya tengo un extra con marketing director, voy a hacer otro otras negocio socias. Ujú. que era, que no sé, bueno, Sí, Oscar ha sido muy de negocios físicos, digamos, tradicionales. exacto, Voy a invertir en otro negocio para hacerme otro extra y otro negocio para hacerme otro extra y entre todos exacto, los negocios haré el huevo que era lo mismo que hacer un regional director y enfocarte bien. exacto, Y que ahí, encima con un montón de inversión, porque yo calculo que exacto, algunos... eran 50.000 de inversión en ese momento, que me duró 5 meses la inversión, o sea, el negocio, y una deuda de 100.000 cuando eso, porque claro, Buen negocio. buenísimo, buenísimo. Bueno, ok. Y aparte, bueno, empezaste a hacer el bobo de desenfocarte, Sí, que eso es un punto importante, en vez de asumir uno la responsabilidad, en el sentido de, hostia, tengo que mejorar algo para mejorar el negocio,
es como, no, esto funciona hasta aquí. Digo, no funciona hasta aquí porque hay otros que lo están haciendo funcionar. Exacto, Pero bueno, fue parte del proceso exacto, sí. y a partir de ahí, ¿cómo sigue la historia? Pues fue ya cuando los cambios de la compañía, que empiezan a hacer cambios de Hicieron las mejoras mejoras, exacto. con la, Empezaron con la 2.0 o con la 2.0, 3. no, Con con la la 2. 2.0, que ya tenías que firmar tus clientes directos para poder cobrar. ¿Te acuerdas los cambios que Ah, hicieron ok, que te pero pone? es el partnership, o sea, con el plan de compensación. Exacto. Con el plan de compensación. Sigo con la 2.0, ¿no? Sí, Pero sí. pero bueno, es que a veces lanzan las dos cosas a la vez, la Vale, vale. membresía y el partnership, digamos, el programa de socios, y a veces digamos, mejoran por separado el programa de socios y la membresía por separado. Pero en este caso, que la 2.0 creo que La las dos junta, cosas fueron a será. la vez, sí, tienes Entonces razón. ahí me pusieron incómodos en sentido de que ya no solo por firmar a 2 o 3 y llegar al volumen de facturación era marketing, sino que ya tenía que Sí. empezar a crear, ¿no? A tener clientes propios Para que la gente directos. lo entienda, lo que mejoró la compañía es, vamos a pagar más dinero a los que están proactivos Exacto. y vamos a pagar menos dinero a los que Este están pasivo. aplatanados, Exacto. están pasivos. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la compañía lo que busca es crecimiento. Bueno, Exacto. nosotros buscamos crecimiento también porque cada vez queremos ganar más Más. dinero y tener más libertad. Entonces, una manera de obligarte. Puso unos mínimos que Exacto. prácticamente, por no decir el 100% de la gente proactiva, los cumple y, y los que los cumplen cobraban más dinero. Exacto. O sea, a mí el Partnership 2.0 me vino de lujo. Sí, 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 a muchos. Y a mí pues me puso incómodo, entonces, claro, ya yo tenía que trabajar para poder mantenerlo. Entonces, claro, ya me tocaba ya centrarme más en Incruises. Entonces ahí ya empezó otra vez como a volver, que yo nunca me desconecté del sistema, yo siempre me estuve formando, siempre estuve ahí activo, pero claro, activo pasivo. Pero igualmente ese cambio hizo que yo me enfocara nuevamente un poco en Incruises para poder Exacto, mantener en ese momento el marketing director. exacto. Ok. Y a partir de ahí empiezas a tomar. Ya, ¿Cuándo hiciste el viaje? el viaje ya fue en 2022, en noviembre. Digo, decimos el viaje entre comillas porque fue el viaje donde le hizo la clac la cabeza. O sea, Exacto, por eso sí. digo el viaje. No, pero fue antes, o sea, fue en noviembre, ¿vale? Cuando ya Vanessa estaba en un punto, ya, bueno, habíamos viajado, yo seguía con mis negocios, aparte de Incruises, hubo el cambio, ya veía que me tenía que enfocar más, ¿vale? Entonces, como que empecé otra vez a retomar Incruises más serio, ¿vale? Para poder mínimo seguir con el marketing director, ¿vale? Y ya está. ¿Qué pasó? Que cuando yo monto ese supuesto negocio que me iba a dar la libertad que todo el mundo quiere, Sí. pues al final fue en 5 meses que destruyó mis finanzas personales porque ya tenía menos tiempo, tenía menos dinero, o sea, con Vanessa ni nos veíamos solo para pelear, ¿vale? O sea, discutir y ya está. Y nuestro matrimonio nuevamente otra vez estaba envuelto Sí, un poco. en Un poco todo, una crisis de una pareja. crisis, y al final ella estaba teniendo crisis también en su trabajo, ¿vale? Porque su trabajo la estaba llevando a tener estrés, ansiedad, todo eso, ¿vale? Y estábamos ya, pues, un punto crítico todos. Deudas por todo lado, el matrimonio no iba bien, pues todo iba a... Entonces dijimos, Y tu vámonos, patrocinador que no te hacía caso. no estaba ni Lo siquiera. digo yo. No, porque tú todavía no estabas. Ah, ya, Porque ahí todavía no todavía está. estaba en medio, todavía alguien, una chica, ya se Pero de vez en había... cuando me llamaba, Sí, bro, sí, ¿qué, sí, qué sí, sí, hago? eso sí. Y digo, bro, pues lo mismo que yo, que te diga. Muévete, muévete, muévete. Vale, pero al final tú estabas ahí, me decías 3 cosas, pero yo decía, este huevo no me hace caso, este tío no me pone cuidado, no me dice qué hacer, ¿no? O sea, yo Claro, estaba en el punto crítico porque también ese era mi lastre también, mi mentalidad. Mi lastre era mi mentalidad de queja, de que nada funciona, de qué hago, de qué no hago y tal, y que nadie me ponía cuidado. Yo decía, pero si quieren que mi negocio funcione, ¿por qué no me ayudan, no? ¿Por qué no me salvan? Era mi pensamiento, ¿no? Si Borja tal, ¿por qué no coge y me echa una mano que yo quiero? Pero el querer no era lo que tú necesitabas. Tú necesitabas a alguien que
se pusiera las pilas, ¿no? Y pudiera ser. Entonces ahí fue un más de todo eso, ¿no? Sentir que tú no me apoyabas y yo le decía a Vanessa todo el rato, joder, este huevón que no me pone cuidado, yo le llamo, yo le digo y nada, me decía que sí, que hiciera, que siguieras trabajando, que tal, que hiciera presentaciones, que tal, que hiciera la ABC, que hiciera la ABC. Y yo, este huevón no me hace ni caso, ¿vale? Entonces fue ese punto de que estaba así todo, ni tú ni caso, el negocio fatal, el otro tal. Entonces dijimos, vámonos a llorar a un crucero. Y nos fuimos a una Yacht Club en MSC en noviembre del 2022. Sí, el Yachts Club lo que es, para un poco también poner en contexto a la gente, el Yachts Club de MSC es dentro de la naviera MSC, digamos que hay en diferentes categorías, ya no solo de camarote, digamos, de espacio donde estás, sino también de experiencia. Está la experiencia bella, fantástica, áurea Ahora, y Yachts Club. Yachts Club, un poco el concepto de MSC es que estás dentro de un yate dentro del crucero, como si fuera un yate privado dentro del crucero. Entonces, todas las amenidades, los servicios, tienes mayordomo, vas todo super VIP, eres, como dirían en Venezuela, el papá de los helados en el crucero. eh, y, y nada, entonces es una experiencia única. Yo no he estado, pero tu madre mi sí. madre y mi suegra sí, y mis cuñados también. Y yo voy de campamento de verano con mis sobrinos en Aurea, que no está mal, Hombre, en una suite de Aurea. Pero en Yachts Club no lo he probado, sin embargo sí que he probado wow, Explora Journeys, que por lo que me han dicho, porque no tengo la comparativa yo, pero mucha gente que está en ese crucero Explora sí, todo el crucero de Explora Journeys es como si fuera toda una experiencia Yachts Club, pero de todo el crucero. qué Así bueno. que, bueno, es lo más parecido que está en Yachts Club. Oh. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Fue crucero de aniversario vuestro o algo así? También, o sea, llevábamos años sin tiempo de compartir pareja, me había ido al Líbano, habíamos hecho viajes pero unido familiar, nunca habíamos tenido esa unión de Vanessa y Oscar. Y pues ahí fue una experiencia que estábamos en un punto muy crítico los dos y nos decidimos que ni incluso ni ella pidió permiso en el trabajo, o sea, cuando reservamos fue una noche en cama, venga, a reservar, y le dije, lo mejor de lo mejor, venga, tenemos puntos, venga, tarjeta negra, reservamos el Jar Club y nos fuimos. Cuando llegamos allí, pues teníamos mayordomo, pulseras, o sea, era un lujazo total. Y nosotros decíamos, pero si somos personas que ganamos menos de 1.500 euros y estamos en un Jar Club, o sea, nuestra mente se elevó tanto que decíamos, tanta gente millonaria en ese momento, porque pues ahí se permiten personas que tienen Sí, que bastante ganan dinero, bastante dinero. y nosotros en esa experiencia decíamos, wow, o sea, estábamos tristes, llorando, con 1.000 problemas en tierra, pero estábamos en un yacht club. Entonces, claro, era todo lujo, toda una experiencia increíble. Era la inauguración del barco, Seaside creo que era, o Seascape. Ok. ¿Vale? Era la inauguración, o sea, olía todo a nuevo, el mayordomo para todos lados con nosotros. Nosotros pensamos que se iba a dormir al lado de una cama o algo, porque no teníamos la experiencia del mayordomo. Y nosotros, si el mayordomo, ¿dónde estará? ¿Dónde tal? Pero bueno, fue una experiencia muy, muy chévere y la verdad que nos ayudó mucho mentalmente, de relación también, y nos unió bastante. Y cuando nos bajamos de ese crucero, dijimos los dos, sí o sí, Incruises es la manera, el modelo de que estamos jodidos en la tierra, pero estamos aquí con esta membresía viajando de lujo. Sí. Yo recuerdo, llegó el Uber, ¿no? A la Sí, terminal. un tal Borja Chenol llegó a Uber Valencia, sí, ahí, y nos fuimos a comer contigo, sí. Fuimos a comer y ahí es cuando también ellos me compartieron, que esto es importante, no es la conversación conmigo, es una decisión propia Exacto. que desata la conversación. Y yo digo que es importante porque a veces la gente se piensa de que tiene una conversación conmigo y esa conversación le cambia todo. Y yo le puedo reafirmar cosas a la gente o puedo darle mi perspectiva y que le haga reflexionar si no tiene que tomar la decisión. O sea, yo puedo ayudar en cierto aspecto, pero que al final la decisión es propia porque esta conversación probablemente yo le dije lo mismo que le había dicho anteriormente a Oscar. O sea, yo personalmente no recuerdo exactamente la conversación, Ajá. pero digo no la recuerdo porque para mí fue una conversación trivial donde yo me encuentro a dos personas, que son Oscar y Vanessa,
decididas a hacer el negocio. Para mí esa es la diferencia. O sea, el agente diferenciador no soy yo. Yo pienso lo mismo ahora que dentro de media hora que dentro de 2 semanas. O sea, mi mentalidad es la misma. La diferencia es la persona que tengo delante, La decisión que toma. la decisión que toma. Y no la decisión de palabras, sino sobre todo ya no es la conversación, es lo que pasa después de la conversación. Exacto. Pues la conversaciones hay 1000. Exacto. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ok, ahora hazlo. Después de eso empiezas a tomar acción. Algo que, y lo comparto aquí un poco y te doy pie a un poco lo que pasa después, tus acciones de después. Yo lo que le digo a la gente es, la gente no entiende cuando le digo, mira, muévete. Pero se piensan que hay una receta exacta, que la hay, pero la receta exacta es para empezar a generar habilidades. No es porque la receta exacta sea como la repostería que te da un resultado inequívoco, taxativo, exacto, en fecha y todo. Eso no existe porque nadie tenemos la bola de cristal. Lo que sí que es que cuando tú haces las acciones oportunas, las acciones correctas, tus habilidades aumentan. Y al aumentar tus habilidades, tu probabilidad de éxito aumenta muchísimo. Entonces, para mí esa es la receta del éxito. Y obviamente, más acción, más probabilidad, más habilidades, más probabilidad, y al final las cosas se dan, ¿sí? Nadie puede garantizar el tiempo. Yo lo que le decía a Óscar cuando le decía, haz el ABC, es no pares de prospectar, de ser bueno contactando a gente, de ser bueno invitando a gente, no pares de hacer presentaciones, no pares de aumentar tu línea frontal. Habrá personas que no se unirán, habrá personas solo como clientes, habrá personas socios, habrá dentro de esos socios que no hagan nada y habrá socios que sí que hagan. Al final hay que encontrar todo eso, pero si no se hace el ABC, nunca va a pasar, nunca va a pasar. Y lo segundo, y para mí clave a la hora de desarrollarse muy fuertemente, es empezar a liderar eventos, a provocar eventos, home meetings, en bares, en cafeterías, en coworkings, algo barato, rápido, pero que al final te lleva a un punto, primero de proactividad, segundo de responsabilidad y tercero también de presión de hacerlo bien, porque es importante tener la presión, una presión que no te saque de la partida si va mal, pero una presión que te ponga viento cara, que digo yo, que es el primero decir, wow, espérate que esto, si he generado todo esto, voy a obligarme a llevar invitados. Cuando tú no generas todo eso, no pasa nada si no llevas invitados. Es como más perdonador tu acción. ¿Por qué? Porque si yo asisto y me escondo, entre comillas, a mí mismo entre la multitud, no pasa nada, no tengo tanta presión. Pero si tú generas un trabajo, coges una sala de coworking y no llevas ni un invitado y estás tú solo, al final esa presión, ese nervio por dentro de que las cosas salgan bien, pues bueno, te incentiva, te motiva, te mueve a poner un poquito más de acción, más de foco, más de compromiso. Después las cosas saldrán como saldrán. Pero te aseguro que esa presión, esa pequeña presión te va a ayudar a subir el compromiso. Y si eso lo mantienes durante tiempo, pues al final se nota. Bastante. Pero hay que mantenerlo también. Ese es el segundo punto. No hay que hacer un review de, no, una semana, un mes, 2 meses, no. Es Constante. date 1 año, 2 años y en 2 años hacemos el review. Porque dentro de 2 años habrá eventos que salgan espectaculares y otros que no, pero digamos la métrica la tienes que sacar 1 año o 2 años vista. Yo le digo a la gente, antes no lo hacía contigo, a Óscar decía, tú tira, sigue. Ahora un poco, ese sigue, a la gente le digo, calendarízate 1 año completo. Ajá. Y después del año hablamos. Le guío y hay que tener paciencia porque hay momentos muy álgidos, como los que hay en muchos equipos, de ¡guau! A los 2 meses se da todo, estamos firmando un montón, se ha revolucionado esto con los eventos. Y después se para. Y de repente, pues ya no se revoluciona tanto. Eso, ¿qué estoy haciendo mal? No, sigue. O sea, lo que pasa es que, de nuevo, no tenemos la bola de cristal. Y en 2 años va a pasar de aquí a aquí, ¿no? O sea, va a haber una crecida. Lo que no sé, no, seguro que no va a ser línea recta, eso es lo primero. Y lo segundo, no sé si las crecidas será así, luego así, luego, o sea, así, o al revés, o será va, luego así, o sea, la historia es que va a crecer, pero tienes que darte tiempo porque el camino no es línea recta. Y cuando vienen momentos álgidos, no va a ser siempre así de álgido. Y cuando vienen momentos un poquito de wow, ¿qué está pasando? ¿Está fallando? No. O sea, si estás en el camino correcto, estás en el camino. Es un poco lo que diría. Entonces ahí empezaste a tomar acción y empezaste a hacer diferente. Pues justo retomando lo mismo que tú has dicho, pues tú me empezaste a decir, haz el ABC, haz reuniones, haz home meeting, ¿no? Que no te cueste dinero.
y empecé en Madrid a hacer reuniones pues un poco más con amigas de mi madre, de Vane, ya empezamos a ver qué teníamos y ya empecé a tener esos socios porque mi madre y Vane tomaron la decisión, ¿vale? Un poco, mi madre un poco a la ligera, ¿no? Para ayudarme, ¿vale? Pero Vane sí un poco más en serio y empecé a trabajar ya con dos partners, tenía dos socios que querían trabajar, entonces empecé con ellas a hacer el ABC, empecé a tener más reuniones, ¿sí? Uno a uno, en cafeterías, en casas, ¿vale? Y empezamos a viajar, ¿vale? Entonces tú me decías, muévete, ¿vale? Yo me movía, ¿vale? Pero yo como era muy presencial, pues empecé, que esto es culpa de mi madre, que me empezó a... Tú me decías, pero yo no te escuchaba en sentido de dónde me voy a mover, sino que mi madre decía, tengo una amiga en Suiza, boom, vete para allí, allí tenemos a tu hermano, no tienes que pagar hotel ni nada, venga, vete para allí. Y me empezó a ella misma a pagar vuelos para irle a hacer el negocio a ella, o sea, a trabajar para hacerle a su marketing, porque era mi trabajo, era sacar el marketing de Vane y el marketing de mi madre. Entonces empecé a trabajar para ella, pero ella me impulsaba a hacer esas giras, ¿vale? Involuntariamente, toma el vuelo, ya me compraba el vuelo y yo ya tenía donde ya irme y llegar allí donde mi hermano y ya empezar a hacer esos home meeting pequeñitos, empecé a hablar con personas de mi madre, se empezaron a firmar, también fui a Londres, ¿vale? Que también tenía amigos, y a Zaragoza también, que eso fue, toqué Zaragoza en enero, que la primera vez que llegué ahí fue en enero del 2023, ¿vale? El 15 exactamente, el 15 de enero, que fue donde empezamos ya a tener ese primer contacto con Zaragoza, que logramos un team leader en ese home meeting, primer home meeting en Zaragoza. Entonces empezamos a ver que funcionaba de hacer reuniones, entonces empezamos a hacer más pequeñas en casa, en salones de casa o en cafeterías. Entonces empezamos ya a movernos en sentido de construir algo para el partner, ¿no? Porque al final a veces queremos trabajar con toda la línea de auspicio, todos los directos tuyos, pero yo cogí dos y empecé a trabajar con esos dos, a sacarle, ¿no? Que esto fue un consejo que me dijo Santiago, el 40% de cada líder o de cada socio que tú tengas. Entonces cogí a esa persona y les ayudé involuntariamente, o sea, no sabía que estaba haciendo eso, pero ya después, viendo un poco todo el contexto, empecé a hacer eso, Y a yo, moverme. y algo también es la mentalidad de la independencia y de la proactividad. Exacto. Porque, por ejemplo, yo a Suiza fui Sí, y coincidimos en eventos, a Londres fui muchas sí, veces, algunas coincidimos también, sí. pero ni yo volaba con Oscar, ni Oscar me decía ni dónde estás, ni nada. O sea, él hacía su negocio y luego nos veíamos en el evento y él traía a sus socios. Es decir, la mentalidad de no espero A nadie. a nadie. O sea, no espero, no voy a decir a Borja, pero no espero a mi patrocinador, no espero a mi rango ascendente, es yo tiro. Vamos a trabajar juntos. Mira, el que me dice vamos a trabajar juntos, ese no tiene liderazgo, no tiene espenta. Entonces, no vamos a trabajar juntos nada. O sea, nos vemos en el evento, tú trabajas y yo trabajo. Aquí no se Exacto, trabaja juntos. exacto. O sea, no se trabaja juntos porque si tú haces la presentación no la tengo que hacer yo. Si tú estás contactando con alguien, lo tengo que hacer yo. Si tú estás haciendo un plan de arranque, no. Otra cosa es cuando tú arrancas a una persona, que tienes a la persona pegadita, porque estás ayudando a desarrollar el equipo, como está patrocinando Oscar, y la persona está aprendiendo. Pero una vez ya la persona sabe, no espera. O sea, es como nos vemos en el evento y tira millas porque tenemos que eficienciar nuestro tiempo. Y si vamos todos juntitos de la mano, no avanzamos. O sea, no avanzamos ni locos. Nada. Entonces, eso es importante entenderlo y ahí es donde la persona se empieza a hacer independiente y cada uno hace su camino y convergemos en los eventos, en alguna mentoría, en alguna conversación, en algo puntual, pero el negocio no se trabaja de la manita del otro, Exacto, se lleva de la mano hasta que la persona se hace independiente, eso sí, exacto. pero si ya sabe hacerlo es como ya, o sea, ya... Ahí fue cuando ya empecé a liderar a Vane y a Gloria Cea, que fue la líder que saqué en enero. Gloria Cea era una persona que ese es otro consejo que damos aquí, es no evalúes a una persona si puede o no puede, ¿vale? Porque prejuzgamos. Yo prejuzgué mucho a Glorita y decía, yo esta chica no la veo para ser líder, para hacer esto, no le va a gustar ni siquiera. Y fue esa líder que
muchos buscamos, ¿no? Esa persona que dice que es el proactiva, activa, hace, ¿no? Y pues en la primera noche que le presenté le gustó, al siguiente día firmó a su esposo y a partir de ahí ya empezó a hacer esa unión con esos dos líderes que ya empezaron ellas mismas a capacitarse conmigo, empezamos a hacer formaciones, pero los tres, era ella, Vanessa en la sala, yo en el otro lado de la sala y Glorita en Zaragoza, y empezamos a hacer reuniones para poder ayudarles a ellos a entender el proyecto, a saber cómo presentar palabras, frases, cierres, y empecé a construir ese liderazgo en ellas dos. Y a partir de ahí, eso es importante también. Esa parte, o sea, cuando la gente es proactiva, como lo ha sido Gloria Cea, como lo han sido más personas, sí, de tu equipo, pero eso es lo que atrae. Entonces, si tú quieres que Óscar trabaje contigo y eres del equipo de Óscar o estás por ahí en profundidades, no hay que pedir, hay que hacer. Es cuando tú haces, cuando tú empiezas a ser proactivo, cuando tú empiezas a ser independiente, cuando tú empiezas a tener nuevos socios, él se va a acercar a ti para ayudarte. O sea, la ayuda está con lo nuevo. La ayuda no es para motivarte, no es para subirte el ánimo, que lo va a hacer en una conversación. No somos inhumanos, simplemente, pero que ese no es nuestro punto. O sea, tenemos claro, nuestro valor es ayudarte a ti a que cuando tienes nuevos socios y no sabes arrancarlos porque nunca has arrancado nuevos socios, pues te ayudamos. Cuando tú te lanzas a hacer un evento más grande y nunca has hecho un evento más grande, estamos ahí. Pero no es espero a Óscar a que me haga, no es ayúdame para hacerme las cosas. Es ayúdame porque voy tan lanzado, voy tan loco, voy tan proactivo que necesito algo de guía porque si no voy a derrapar. Pero Sí. es como primero métele el acelerador a las cosas, atrévete, incluso que te salga mal, sé súper proactivo, súper proactivo en todo lo que hay que hacer y después Oscar llegará y te cogerá y te meterá un poquito en el carril. Eso es como funciona. No, tú méteme en el carril Que y ya. ya si eso acelero. No funciona así. ¿Por qué? Porque ya hay personas con esa proactividad y las personas que nos demandan más son las personas que ya están proactivas y que están creciendo. Pero porque nosotros no hablamos con equipos viejos, en el sentido con un equipo que ya les tenemos dicho todo, sino con equipos nuevos que son los que nos tienen que escuchar desde el inicio. Esa parte es súper importante. No hay que pedir, hay que hacer si quieres. O sea, si quieres pedirle a Oscar, no le digas nada. Tranquilo, tranquila, que si tú eres proactivo, empiezas a hacer todo como un loco, como una loca, empiezas a firmar socios, Ahí aparecerá de estaremos, ahí repente, estaremos. aparecerá. Que era lo que yo te pedí a ti antes, y yo lo pedía y no tenía porque no estaba haciendo nada. Cuando ya empecé a hacerlo, que fue ese 2023, que cambió literalmente, porque ya en enero empecé a hacer giras en teoría, ¿vale? En octubre del 2023 cerramos el Senior. Sí. Sí, o sea, fue 8 meses de trabajo para lograr ese primer objetivo. Sí, entonces al final, ya cuando yo empecé a liderarme y a hacerlos, el ABC, los eventos y tal, tú ahí fuiste cuando ya ahí sí, Oscar se está moviendo, ahora sí voy a ayudarte en sentido de a liderarte y a Sí, y ayudarte a en tener un sentido. poco de guía. Por ejemplo, Oscar Exacto. iba no sé cuántas veces a Suiza, ahora estaba sacando ese nuevo equipo en Zaragoza de la mano de Gloria Cea y su consulta, o sea, su conversación conmigo no era, Borja, ayúdame, ayúdame, no. O sea, puede ser ayúdame, pero ayúdame a ver si voy a tomar una buena decisión. Te comento, estoy yendo a Suiza, tengo esto, Van está siendo proactiva por aquí, mi mamá no sé cuántos, Gloria hacía tal. ¿Qué es lo que tú harías? Y yo le digo qué es lo que yo haría bajo mi experiencia. Después él toma la decisión y ya está. Esa es la conversación de la guía y de la mentoría es eso, es que una persona tiene más experiencia que tú y que te guía con base en su experiencia de lo que le salió bien y lo que le salió mal para que tu curva de aprendizaje o de acierto, ¿no? Tu porcentaje de acierto sea mayor y te ahorres tiempo. Ya está. O sea, esa es la ayuda en realidad. Y que es mucha ayuda. O sea, si el camino en vez de en 20 años se hace en 4, pues es Es mucha mucho ayuda ayuda. de tiempo, de dinero, de lidiar con muchas cosas y ya está, pero no es ayúdame para que yo haga las cosas por ti, es tú las haces y mira, yo haría esto,
¿cómo estás invirtiendo el bono? Pues estoy invirtiendo todo. Ok, ahora un poquito de aquí. Ponme una conversación con estas personas. Les vamos a decir esto. Que sean ellos proactivos ahora. Entonces, cuando sean proactivos, no vayas todos los meses. Ve uno cada 2. Ahora trabaja con Gloria que estás desarrollando, que está creciendo. Es como un poco esa guía. Esto es lo que yo haría. Y a partir de ahí, pues Óscar ya toma sus decisiones también. Exacto. Hay cosas que compartirá con mis decisiones, hay cosas que a lo mejor yo no veo y él siente el equipo, entonces a lo mejor no me hace caso al 100%. Incluso hay cosas que yo a lo mejor no me atrevo ni a decirte, decir, pues mira, esto, la verdad que como tú veas, o esto, casi como tú me lo comentas, no tengo suficiente información como para decirte esta Cierto. decisión tomaría. Para tener más información, le digo, ponme a estas personas que quiero hablar con ellas. Y después de esas conversaciones, yo le digo a Óscar, pues mira, yo tomaría esta decisión, que ahora sí que tengo la información. Y a partir de ahí, pues va evolucionando las cosas, ¿no? Pero es una guía basada en el crecimiento y en la proactividad. Ok. Así es. Y para ir terminando y para concluir, ¿cómo revoluciona? Después de tener todo esto, tus habilidades empiezan a crecer, tu Mucho. proactividad, tú ya empiezas a encarrilarte. Sí. Entonces ya sí se hace el negocio. Ya estabas creciendo y de repente aparece la membresía 3.0. Sí. Y eso es una explosión. Unas- Porque te pilla corriendo, te pilla haciendo las cosas. Estábamos, claro. Tú en realidad no estás haciendo nada diferente con la 3.0 y con la 2.0. No. Todo es igual. Ajá. La No diferencia es cambia. que la compañía hace una mejora y se te revoluciona el negocio. ¿Sabes cuánta gente premium tienes ahora? Como, unos casi 200. Casi 200 personas. Pero es una barbaridad, ¿eh? Muchas. Sí, sí, sí. Casi 200 personas. Entonces, 200 personas que son premium, que aumentan mucho la facturación y que aceleran. Acelera bastante el negocio rápido. Claro. Entonces ya hay una cultura de equipo de prácticamente todas nuevas altas, todos premium. Sí, la mentalidad cambió. Mi mentalidad cuando llegó la Premium, al final yo mismo la cambié porque yo también tenía un limitante. Por ejemplo, existía el Fast Start y yo el Fast Start nunca lo trabajé. O sea, mi mentalidad era que era difícil el Fast Start, ¿sí? Antes, ¿no? Con la membresía 2.0. Entonces nunca lo tuve en mi mente hasta que llegó la membresía 3.0, ¿vale? Llega la Premium, empieza a ver como ese Fast Start como más rápido, más fácil, ¿vale? Entonces yo empecé a tener 3 mentalidades que fue lo que dupliqué de ti, ¿vale? La mentalidad Premium fue uno, ¿vale? Que sí o sí todos van a escuchar y van a saber que el foco del negocio es premium, ¿vale? Eso es la primera. La segunda mentalidad es mentalidad fast start, que todo el mundo puede ser, porque me rompió el paradigma Marta, una señora que no tiene muchas habilidades, no tiene, y hace el fast start sin experiencia, sin esto, una señora mayor, y digo, madre mía, si ella puede, otra persona cualquiera puede. Entonces ahí me rompe el paradigma de la limitante tal. Entonces ya empecé a pensar como fast start. Todo el mundo puede hacer el fast start, todo el mundo puede hacer el fast start. Incluso llega el momento de que cuando tú ya estás preparado mentalmente, empiezan a llegar las personas, ¿no? Llega una tal Marjorie Urdaneta y te hace un Fast Start Senior Marketing Director. Entonces, claro, como ya estás preparado, como ya tienes mentalidad, empiezan a llegar los prospectos adecuados o tus clientes adecuados para poder hacerlo, ¿sí? Y la tercera mentalidad es mentalidad nuevos. Nuevos, todo nuevo. Vale, ya tengo, ¿no? Que todo el mundo espera, ya tengo el marketing, tengo $3,000, $3,000 de facturación, pues ya lo tengo tal y se quedan ahí. No, yo ya tengo eso, me olvido de lo que tengo y nueva producción, porque al final eso te revoluciona bastante el negocio, la facturación nueva. Entonces a partir de ahí ya empiezo a tener esa mentalidad y ya venía haciendo el ABC, pues ya la tenía, ya empecé a tener esa mentalidad yo y a duplicarla y todo eso hizo un match y el negocio empezó a multiplicarse en todo sentido. Y a partir de ahí ya, o sea, qué importante es también agradecer a todas las personas que rompen récords, estándares, ya no solo en el equipo de uno, sino en la compañía, porque al final son ejemplo para desbloquear limitantes de todas las personas, o sea, de todos los que estamos, ¿no? Entonces, el ser capaz, por ejemplo, de llegar a un regional director en, ¿cuántos ha sido? 3-4 meses, 3 rompe paradigmas. estándares y rompe esos paradigmas limitantes, pero si una persona puede, los demás también. Entonces, en vez de tener una actitud envidiosa o en vez de tener una actitud de wow, yo no podré,
Es simplemente preguntar ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Que lo voy a hacer yo también. ¿Qué hiciste que voy a ir por esa dirección? Después saldrá o no saldrá. Te puedes quedar a mitad de camino. Bienvenido a mitad de camino que en 3 meses te haces un sueldito de $1.500 al mes. Ya ves. Entonces ese es el punto importante. Pero desde luego no hay que pensar tanto, preguntar rápido, accionar rápido, no cuestionar. Porque una vez tenemos la respuesta, esto pasa mucho también. ¿Cómo lo hiciste? Así, así, así. Hay gente que le entra pereza o hay gente que dice, uff, pero... No, tú simplemente hazlo, cueste lo que cueste, y a partir de ahí ya vemos qué resultados da. Eso es importante, el no cuestionar, porque hay muchas personas al final le dices qué hacer y cuestiona, pero es que así, pero es que acá, pero es que no cuestiones. Sí. Y lo segundo, piensan mucho, es que tú lo hiciste así, pero es que yo pienso que es mejor así, pero es que yo pienso que si lo hacemos, le damos esta vueltica, se van a firmar más, o si le digo esta frase, pues se van a al final la gente piensa que tenemos que pensar mucho para hacerlo y esto es simple. Yo dejé de pensar y de cuestionarte a ti y pues todo. Yo no pienso, o sea, literal no pienso. Exacto. Tú me dices, muévete, me muevo. Tú me dices, haz esto, yo lo hago. O sea, puede que de pronto no esté muy de acuerdo, pero si tú me lo estás diciendo será por algo. Entonces prefiero callar y hacer. Que ya el resultado vendrá y gracias a eso tenemos estos números, ¿no? La fecha que te quería compartir ahora de los rangos como ha hecho, que ha sido un dispare, vamos. Comparte las ¿Se la fechas. comparto? Vale. Sí, sí. Pues entonces, marketing direct, bueno, yo de socio empezamos en el 19 de octubre del 2018, ¿vale? Ok. Llegamos a marketing director en agosto del 2019. ¿Listo? Ya fuimos al viaje, ¿vale? Y volvimos y fue cuando tomamos la decisión, ¿vale? Que fue en noviembre del 2022, fue cuando hicimos el crucero y tomamos la decisión realmente. Pues desde ese momento a Senior Marketing Director fue octubre del 2023. O sea, en el mismo momento, o sea, 8 o 9 meses, ya logramos saltar de rango, que antes había estado 4 años como marketing director o más, ¿vale? Y de ahí de octubre ya pasamos a diciembre del 2024, cerramos el regional director. O sea, fueron otros 12 meses más o menos. Listo, que logramos llegar. Pero ahí ya se recorta muchísimo más. De regional a nacional fue de diciembre a abril. Abril del 2025 cerramos el director nacional. Y ya, ahora, marzo del 2026, director internacional. Brutal. Y tú, Ya, a presionarme y ya. ya, claro. Y Y ahora para el 30 de junio, Executive. Executive Director. 30 de junio, Executive Director. Fecha Y importante. sí, porque además ahora acaban de poner unas mejoras, y ya con esto sí que concluimos. Acaban de poner unas mejoras que ya es la panacea, porque invita ya a que todo el mundo sea premium. Invita a que todo el mundo sea premium, dejamos el hype por aquí, pero todo el mundo está pudiendo ya reservar, sea Black Card o no sea Black Card. Obviamente tiene menos descuento si no es Black Card, ¿sí? O sea, el valor de la membresía sigue siendo el mismo, solo que tienes una opción que, digamos, que incita mucho, por no decir obligatoriamente, entre comillas, ¿no? Pero invita mucho a la gente a ser premium todo el mundo. Y hoy, de hecho, en el evento hablaremos de eso. Una parte será de esa parte que ayer sacamos números con tu equipo. La gente lo entendió enseguida y es que es brutal. Muy Porque bueno. a efectos del miembro es más cómodo, a efectos del miembro simplemente se organiza mejor y a efectos del socio gana 2,5 veces más. Con el mismo resultado para el miembro, un poquito más de comodidad, digamos, para el miembro. Entonces invita a que todo el mundo sea premium, pero bueno, son números, hay que explicárselo a la gente, para eso estamos, para que lo entiendan, para que lo vean, no porque la gente no sea inteligente, sino porque tiene menos experiencia que nosotros, y esto lo hemos hecho muchas veces a nivel numérico, y eso es lo que va a hacer un crecimiento de facturación muy, muy, muy fuerte, pero tenemos que ir a explicárselo a la gente muy bien para que lo entienda. para que lo entienda y pueda dar la visión a todo el mundo. Así que muchas gracias, Óscar, por compartir. Gracias a ti. Dentro de unos meses tendremos aquí, ya no contarás todo, pero cómo fue del International Executive.
y te aseguro que contará que le sirvió todo lo que planificamos con esta nueva mejora. Así que, Óscar, si quieres decir unas palabras para terminar. Pues nada, gracias a ti por toda esa guía, toda esa paciencia, todo ese aprendizaje que he tenido, de verdad que es muchísimo más fácil trabajar con una persona comprometida, con muchos resultados y con esa visión de que esto es bueno para muchas familias. Y yo lo último que te tengo que decir son 3 cosas. No cuestiones a nadie, ni siquiera a tus prospectos, a tu equipo, a tu sponsor. Segundo, no pienses en qué va a pasar, porque muchas personas se quedan en eso. Y tercero, trabaja más que alguien que le va mejor en la vida, ¿sí? Yo a día de hoy quiero trabajar más que Borja porque quiero que me vaya mejor o igual que él, pero yo tengo que trabajar muchísimo más que él. Así que trabaja más, piensa menos y actúa un montón. Así que muchísimas gracias por invitarme aquí a este podcast. Saludos, amigos. Chao, chao. Suscríbete al canal, por cierto. Suscríbete, no te los pierdas. Se acabó. A ver si se grabó esto, ¿no? Pedazo masterclass. Mira, Saluda, termina ahí. me he llenado siempre.